Santo. Amén. Hoy hemos leído y hemos escuchado el Evangelio en el que Cristo cura a dos ciegos que primero le van siguiendo por el camino y después, cuando llegan a casa, Cristo les pregunta si realmente creen que Él es Todopoderoso. Y ante la respuesta afirmativa de los ciegos, Cristo les toca los ojos y inmediatamente recobra la vista. Y como después también le traen a un mudo y también sale el demonio de él, que lo tenía prisionero, y recobra la palabra. Como ya dijimos el domingo pasado, un poco todos estos ejemplos de enfermedades o de debilidades que pueden tener el hombre en esta vida son resultado de la caída de nuestro primer pecado, de nuestro pecado ontológico o desde todos los tiempos, si podríamos decir de alguna manera, y especialmente la vista no solamente es, como dijimos también, no es referencia solo a un estado físico, de que no podamos ver la luz del día terrenal, como lo vemos, sino también, sobre todo y especialmente, espiritual. Y en ese sentido, incluso San Pablo, que era uno de los más grandes santos de la Iglesia, que había hablado, que había sido arrebatado al tercer cielo, sin embargo decía, él que era un gran santo, que en esta vida vemos de una manera distorsionada, como un espejo, como un vidrio. Solamente un gran santo y más nosotros, que realmente nos tenemos que considerar ciegos absolutamente a la realidad espiritual, que es invisible a Dios en primer lugar, porque no podemos ver. Y también, incluso lo que vemos, lo vemos deformado, lo vemos de una manera no según los ojos de Dios, no según tal como veía Jesús a los hombres, que sabía ver mucho más allá de la primera apariencia, sabía reconocer en Zaqueo un deseo de eternidad y en tantos otros, que pese a llevar una vida desordenada según la tierra, según las normas de la tierra, en su interior tenían un deseo y una sed de Dios. Cristo sabía reconocer esto y en momentos determinados, como por ejemplo cuando la samaritana, Él se adelanta, toma la iniciativa, no espera que la persona le pida, sino que le comunica los grandes misterios que forman parte de su evangelio. Y en el caso de hoy nosotros tenemos que considerarnos también ciegos a esta realidad espiritual, ciegos muchas veces, si podemos decir psicológicamente, cuando nos relacionamos con los demás, de que no sabemos ver más allá muchas veces de la faceta aparente, y que muchas veces es una máscara que todos nosotros ponemos delante de los demás, a veces para recibir alabanza, a veces para protegernos de los demás por miedo, y no sabemos ver más allá del profundo de la persona. Igualmente, los mudos, para poder hablar según el Espíritu realmente, primero tenemos que recibir el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. En ese sentido, el mejor ejemplo del Evangelio es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles el día de Pentecostés, y es en ese momento que de una manera absolutamente radical son capaces de hablar, de comunicar la palabra de Dios, no solamente a los que hablaban su propio idioma, es decir, no solamente a los que les querían entender psicológicamente por cultura y por tiempo, sino que les entendían también todos aquellos extranjeros que habían venido a Jerusalén para la Pascua. Y esto tiene un significado también para todos los tiempos, no solamente para aquel momento concreto, sino también para todos los tiempos. Solo es cuando hablamos por la oración, cuando el Espíritu Santo nos toca, que podemos decir una palabra de verdad, una palabra que sea beneficiosa para los demás. Si no, nuestra palabra en realidad es un soliloquio, es un monólogo con nosotros mismos, siempre alrededor de mí. Es muy curioso ver cómo cualquier conversación humana a la que alguien explica una desgracia, un suceso relativo, todos de seguida se apresuran y se atropellan para decir lo que les ha pasado a ellos, porque en realidad lo que nos importa solo a nosotros generalmente es solo lo nuestro. Y lo nuestro no es más,
sino es dicho y pensado en un posible beneficio de los demás. Así pues, y es por esto que muchas veces el silencio es una buena terapia, no por estar callados, sino para eliminar toda esta cháchara, para eliminar todo este ruido muchas veces que no es más alabanza a uno mismo o adorno a uno mismo, para poder decir una palabra que realmente sea beneficiosa a los demás, una palabra inspirada por Dios. En ese sentido también vemos también que en los milagros, en todos los milagros, Cristo siempre da milagros, pero primero nunca cura a todo el mundo con el que se encuentra, según la circunstancia, cura a otros sí, a otros que podrían estar también no los cura, y sin embargo, porque aquí nos denota que muchas veces en situaciones normales, apuntando a nosotros mismos, nosotros tenemos que prepararnos, ser tierra buena para nosotros por nosotros mismos. No podemos dar frutos, pero tenemos que prepararnos con humildad, como la tierra que es humilde, para que cuando caiga la palabra de Dios en nosotros, pueda dar frutos. Como veis, cuando se lee en la anáfora previa a la epíclesis, previa a la consagración de los dones, pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre los dones y sobre cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo realmente desciende sobre nosotros. El Espíritu Santo, Cristo, está invisiblemente presente aquí ahora. Nuestro problema es que no lo vemos, es que no lo oímos, es que no somos capaces de recibirlo muchas veces porque no nos hemos preparado convenientemente, porque toda nuestra semana va solo alrededor del mundo y si no tenemos esta preparación previa, no solamente para la comunión, sino de tener como punto de vista primero el Evangelio de Dios y a Cristo, realmente tenemos como una capa impermeable que hace que el Espíritu Santo no pueda penetrar en nosotros. No es problema del Espíritu Santo, es problema nuestro de que no abrimos la puerta, de que no aceptamos. En este sentido, el primer milagro que se narra en los Evangelios, en el Evangelio de San Juan, es el de las bodas de Caná de Galilea. Y es un evangelio muy sintomático, primero porque era una fiesta, una celebración humana, solo humana, y rápidamente el vino, al decir la alegría, se desacaba. Y es entonces María, que es nuestro ejemplo perfecto como cristianos, como personas. No tenemos que olvidar que si nos queremos llamar cristianos, pretendemos ser imitadores de Cristo, se preocupa por ellos y pide a su Hijo que solucione ese problema de que de seguida ya en la boda, ya en la celebración de un amor entre un hombre y una mujer, ha faltado ya rápidamente la alegría. Y damos cuenta que pese a que muchas veces, como es en el caso de hoy, que Cristo no cura el camino de los ciegos, a María le opone una respuesta teóricamente de distancia, pero ella, que también es nuestro pleno ejemplo en la fe, es lo que es vital en nosotros. Fe es confianza total en Dios, en que Dios nos quiere inmensamente más que nosotros mismos, y que nosotros, frente a esta aparente respuesta fía de Dios, dice a los servidores: haced lo que os haga. Entonces Cristo cambia el agua en vino y la alegría vuelve a las relaciones humanas de aquella pareja y de aquel grupo de personas que se habían reunido para celebrar el amor humano. Así también nosotros tenemos que meditar mucho en la Madre María, en la Virgen María, la Madre de Dios, sobre todo en su faceta como de aceptación de que se haga en mí según tu voluntad, sin preguntas, sin saber lo que puede pasar, y al mismo tiempo inmediatamente ella, después de la pasión de su Hijo, se convierte por excelencia en la intercesora por todos los hombres, por toda la humanidad. Y es esta fe de María y esta solicitud y este amor por los demás lo que nos tiene que servir de ejemplo para nosotros. Que así sea. La verdad y